No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Estamos de regreso en No se diga más y ahora estamos listos para conectar con Ana Andrea Villa Camacho, directora contra la violencia de género y delitos sexuales de la Procuraduría General de la República. Muy buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación y les mando un abrazo desde acá, desde nuestras oficinas en Procuraduría General de la República. Igual, el placer es nuestro y vamos a entrar en materia de una vez, ya que el próximo 25 de noviembre, el viernes, estaremos conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Desde la Procuraduría General de la República, ¿cuáles acciones se están tomando para conmemorar esta fecha y, por supuesto, para contrarrestar la ola de violencia contra las mujeres en estos días? Fíjense, desde la Dirección contra la Violencia de Género de esta Procuraduría General de la República, estamos trabajando en lo que es el fortalecimiento de la atención, la investigación de los casos, la persecución del delito y en procura de una sanción ejemplar para los agresores. Estamos inmersos precisamente en este mes de noviembre en trabajar acuerdos que hemos hecho de colaboración con el voluntariado Banreservas, con la Fundación BHD, para mejorar la capacidad instalada de los lugares donde se reciben las mujeres y sus hijos afectados por la violencia. Estamos trabajando programas interesantísimos con personas privadas de libertad por violación a la ley 2497 para el desmonte de una masculinidad violenta hacia una cultura de paz. Estamos trabajando en estudios como radiografía de los hombres que ejercen violencia para toma de sus decisiones, mejorando nuestros protocolos de actuación, trabajando también algo muy importante que es precisamente la capacitación del personal que atiende víctimas para poder eh, mejorar los servicios que ofrecemos a las mujeres en condición de violencia. En conclusión, trabajamos muchas acciones y proyectos con miras a fortalecer también las investigaciones, como ya dije, pero también las medidas de protección que el Ministerio Público tiene para proteger las mujeres que viven en condición de violencia, no solo ellas, sino también sus hijos, porque sabemos que la violencia contra las mujeres es un fenómeno criminal eh, que lacera, que lacera, la violencia machista lacera a las mujeres, a los hijos que son víctimas directas, a las familias, y es un fenómeno criminal que también afecta la sociedad, pero ojo, también afecta a los hombres. Entonces quiere decir que evidentemente esta pandemia, esta otra pandemia con que las mujeres tenemos que enfrentar por el hecho de ser mujeres, nos afecta a todos, a toda la sociedad. Entonces estamos haciendo eso, trabajando desde la Procuraduría General de la República para todo el país, trabajando mucho para enfrentar la violencia en contra de las mujeres. Y una pregunta, ¿por qué la gente tiene la percepción de que no se persigue igual la violencia de género de un hombre contra la mujer que la violencia de género de una mujer hacia un hombre? Esa es una pregunta que nunca se queda en ninguna. Nosotros estamos en todo el país dando charlas de prevención porque definitivamente que la educación es fundamental para, para un cambio de cultura machista patriarcal hacia una cultura de buenos tratos. Miren lo que pasa. Yo no creo, yo no creo
eh, en esa percepción de que si un hombre denuncia, no tiene la misma atención y seguimiento que una mujer. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que el problema de la violencia se resuelva en la casa. Una pareja es una relación entre iguales y cuando existe violencia en cualquiera de las partes o de cualquiera de las partes, estamos hablando de una relación estropeada entre iguales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ¿por qué existe en República Dominicana una ley, la 2497, que pone nombre y apellido a lo que es la violencia contra las mujeres? Porque la mayoría de seres humanos que son abusados, maltratados, asesinadas, corrijo, laceradas, rotas, quebradas, son las mujeres. Las convenciones internacionales que la República Dominicana es signataria hablan, igual que la ONU, la CEDAW, Belén do Pará, habla y manda a los estados partes a crear políticas públicas que enfrente, atienda y persiga toda forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres, porque la mayoría de seres humanos que son abusadas son las mujeres. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay esa percepción errada y yo quiero aclararla a través de su medio, de que no es cierto, de que no es cierto que porque un hombre denuncie va a ser burlado, va a tener un trato hostil o no va a tener una investigación justa y un tratamiento igualitario que a la mujer. Porque de hacerlo estaríamos violándole los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución a esa persona por ser hombre. No quiere decir que los hombres no reciben maltrato. Los hombres reciben maltrato. Y la mayoría de malos tratos que los hombres reciben son muchas veces psicológicos. ¿Y por qué no decirlo? Hasta económico. Pero eso no quiere decir que el universo de personas abusadas son los hombres. El año pasado, la Procuraduría General de la República en todo el país recibió cerca de 87,000 denuncias. La violencia de género fue contra las mujeres fue el delito más denunciado, que lógicamente producto de que luego de post pandemia, que me dicen que todavía no se ha ido post pandemia, por decirle así, eh, los organismos vaticinaron que se iba a incrementar la violencia hacia las mujeres. Siempre cuando hay desastres, hay estudios que avalan que las mujeres y las niñas tienden a estar en condición más vulnerable luego de pasar una catástrofe. Y eso es lo que ha pasado en la República Dominicana. Este año, preliminarmente, 51 mujeres han sido asesinadas en manos de sus parejas o exparejas. El 23% de los asesinos, porque el feminicidio es un asesinato, se suicida. Entonces, a los hombres no los están asesinando las mujeres. A la que están asesinando por su condición de mujer es a las mujeres. ¿Qué no lo dicen los números? Lamentablemente. Andrea, y hablando de los números, me gustaría saber cómo ha avanzado y ha evolucionado los índices de violencia de género en los últimos años. Bueno, eso fluctúa. Eso fluctúa porque eh, hay, por ejemplo, meses como los meses de julio, que el delito de la violencia, las denuncias y los feminicidios bajan. Hay una tendencia a la baja, pero por ejemplo, este año les puedo dar el dato de que los asesinatos de mujeres, la tendencia no es al alza. El año pasado, eh, casi 70 mujeres, alrededor de 70 mujeres, fueron asesinadas en lo que son los feminicidios íntimos, solo en manos de sus parejas o exparejas.
Este año la tendencia es a la baja y fluctúa, por supuesto, dependiendo de las circunstancias. Cuando el COVID estaba muy arraigado, muy activo, Cuando estábamos en confinamiento. sí, en confinamiento, bajaron los feminicidios y bajaron las denuncias. ¿Pero por qué? Porque las personas maltratadoras, y en este caso, aclaro, el hombre maltratador, tenía a su víctima cerca y controlada. Una vez ya yo no puedo tener el control de lo que yo entiendo que soy propietario, y viene como respuesta entonces pues el castigo. Es como cuando usted se portaba mal y a usted le castigaban, tenía un sistema de consecuencias porque se portó mal. Entonces, la persona que agrede entiende que el otro desobedece, se porta mal, y el castigo es manifestado a través de la violencia machista en este caso. ¿Y qué otros programas se están haciendo? Porque la realidad es que los feminicidios son cosas muy, muy viejas. Y la verdad es que uno ve que hacen esfuerzo, pero los índices de violencia de género no bajan, no descienden, sino que al contrario, uno ve cómo siguen incrementando. Le dejo la pregunta, vamos a una pausa para que me la conteste al regreso en No se diga más. Regresamos en No se diga más por Top Latina 101.7 y estamos conversando con Ana Andrea Villa Camacho. Ella es directora contra la violencia de género y delitos sexuales de la Procuraduría General de la República. Bueno, antes de irnos a la pausa, le hice la pregunta de que los índices de violencia, en lugar de descender, incrementan a pesar de todos los programas que implementa el gobierno y otros sectores de la sociedad. Y me gustaría saber qué están haciendo diferente para ver si realmente reducen los niveles de violencia de género y feminicidios en el país. Mire, le diré una cosa. El Ministerio Público eh, trabaja 24/7 en, en enfrentar la criminalidad de estos delitos. Pero ojo, recuerden que nosotros somos un organismo persecutor. Nosotros entramos en escena cuando el delito se ha cometido. ¿Qué es lo ideal? Que el delito no se cometa, que las mujeres no tengan que ser asesinadas porque los hombres entienden que son propietarios de ellas. Lo importante sería que las mujeres no sean lastimadas, ni las niñas violadas, ni asesinadas tampoco por el hecho de ser mujeres, que son la mayoría, como ya dije anteriormente. Pero ¿qué estamos haciendo desde la Procuraduría General de la República? Trabajamos como órgano persecutor, como ya les dije, a través de 25 unidades que tenemos de atención integral a la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, que están en todo el país, instaladas en todo el país, 25 unidades más las dos áreas especializadas en las matas de Farfán y provincia de Independencia. También en la Fiscalía del Distrito Nacional, en la Procuraduría Fiscal, existe la unidad de atención a víctimas de la Bolívar, pero también en 11 fiscalías comunitarias existen áreas de violencia de género para que las mujeres puedan denunciar. Estamos acercando la justicia a las mujeres. Estamos trabajando también 24 horas desde el Centro de Contacto Línea Vida, que tiene la Procuraduría General de la República, que pertenece a esta Dirección Nacional de Violencia de Género, donde con tan solo una llamada, 24 horas, una persona que es testigo de que se está escenificando la violencia, que una mujer o un niño o una persona adulta mayor o una persona en condición especial está siendo abusada, puede llamar hasta de manera anónima al 809-200-1202 y de inmediato se abre una investigación con tan solo una llamada. La persona, quizás pueden los operadores y supervisores de Línea Vida preguntarle a la gente cuál es su nombre para evitar
que se hagan denuncias falsas, pero se guarda totalmente su identidad. Igualmente una persona que es afectada por la violencia, una mujer en condición de violencia, que vive en condición de violencia, puede llamar al 809-200-1202, que es línea vida, 24 horas, y denunciar vía telefónica. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos trabajando desde 3 centros de intervención conductual para hombres regionales, uno en el Distrito Nacional, uno en Santiago y uno en San Juan. Estamos trabajando el desmonte en programas especializados en el desmonte de masculinidad violenta hacia una cultura de paz. Es un programa que dura 6 meses y envían a personas que han violado la ley, tanto por resolución de un juez o por decisión de un proceso que tienen en investigación de manera administrativa a través de las fiscales. Nosotros tenemos una experiencia muy gratificante que inclusive ha servido de modelo en Centroamérica, de el trabajo que hace el doctor Luis Vergés, experto en este tema de violencia machista, donde se han realizado estudios y se han intervenido más de 50.000 hombres desde su creación, y ningún hombre que ha terminado el programa ha asesinado a su pareja o expareja. También estamos trabajando como Procuraduría desde el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, donde las mujeres que han interpuesto denuncia pueden ir y acceder a los servicios gratuitos. Todos nuestros servicios son gratuitos, a un programa especial también por un equipo multidisciplinario compuesto por expertas en el tema de la violencia, para trabajar la recuperación emocional de las mujeres. Desde allí se hace un trabajo hermosísimo, porque las mujeres pueden acceder a micropréstamos para emprender su propio negocito y no tener que depender económicamente del agresor, y poder salir de ese fatídico círculo de la violencia. Está compuesto por psiquiatra, trabajadora social, su directora, que es Solange Alvarado Espaillat, y expertas que trabajan en terapia individual, terapia, grupos de apoyo, para que las mujeres puedan, pues, eh, salir y tener un proyecto de vida. También desde el Centro de Atención a Sobrevivientes se les da clase de cantos, ferias, cooperativas, terapia de biodanza, terapia de yoga. Bueno, es una atención integral. Me gustaría, escúchame que le interrumpa, pero me gustaría, No, usted para nada. mencionó hace unos minutos que en el año 2021 se recibieron unas 87.000 denuncias de violencia de género. Eh, ¿Hay estadísticas que muestren cuántas de las denuncias que se hacen por este tipo de delitos llegan a un proceso? O sea, ¿cuántas van a un proceso jurídico o judicial? ¿Cuántas llegan a una condena en caso de que se determine o se compruebe la comisión del delito? Sí, miren, no todos los casos que son denunciados son judicializados. Un 70%, podemos decir, de los casos, de las denuncias que llegan, son judicializadas. Y las condenas que podemos exhibir dentro de lo que es los procesos que sometemos como Ministerio Público, pues ese dato lo maneja la Suprema Corte de Justicia, que inclusive tiene un observatorio, pero realmente un 70% podemos decir ese dato, que sí son judicializados, y evidentemente el, el tiempo procesal no lo determina el Ministerio Público, porque ustedes saben que existen etapas procesales que muchas veces lamentablemente laceran y retardan y juegan a que la víctima se canse inclusive y abandone el proceso. No obstante, el Ministerio Público, aún la víctima abandone el proceso, eh, como estamos tratando, y saben ustedes que
algo de orden público, pues nosotros continuamos. Lo que sí estamos trabajando, y muy buena la intervención, estamos trabajando para fortalecer precisamente esa parte de la persecución, eh, para que más casos puedan ser judicializados, con investigaciones diáfanas, con investigaciones blindadas, y poder así obtener sentencias ejemplares en contra de las personas que violan la ley 2496. ¿Hay alguna zona del país donde este tipo de delitos tenga mayor incidencia? Sí, claro que sí. Donde más se denuncia la violencia eh, machista o violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales es precisamente, señores, en la provincia de Santo Domingo. ¿Por qué en la provincia de Santo Domingo? Siguiéndole Santiago en segundo lugar, también el Distrito Nacional. Recuerden que la provincia de Santo Domingo, esa sola unidad trabaja para jurisdicciones o comunidades como Boca Chica. Esa sola unidad abarca también eh, eh, demarcaciones como Villamella, El Bonito, eh, el Torito, Guaricano, todo lo que es Cancino, todo lo que es la Venezuela, hasta el municipio de Guerra, San Luis, El Bonito. Entonces es una población, es una unidad que recibe una cantidad sumamente desbordada de casos, y evidentemente esa cantidad desbordada de casos hacen que la provincia de Santo Domingo sea precisamente de mayor volumen de casos, donde más se denuncian, es en la unidad de la Puerto Rico, mejor llamada como la Puerto Rico, pero precisamente por la amplia población que tiene. Quisiéramos que hubiera más unidades de atención a víctimas, pero algo nos queda muy claro, y no quiero que se me pase la entrevista sin decirlo. Nosotros estamos claros, aunque somos un organismo persecutor y reactivo, que no es precisamente con la pena que se va a resolver el problema de la violencia. No es desde el punto de vista punitivo que el problema de la violencia se va a resolver, es a través de la educación. Nos falta mucha educación, y nos falta mucha educación a las generaciones que vienen subiendo, para criarlos en igualdad. En igualdad es que tú eres igual que yo. No es que una mujer está por encima del hombre ni el hombre por encima de la mujer, es que somos iguales. Entonces, en educar en igualdad desde pequeñito, impactar a los adolescentes, que son los futuros hombres que van a tener familia mañana, eh, y cambiar esa cultura maltratante en las personas adultas. Dice el doctor Luis Vergés, que es experto en esto, no yo, que la violencia es una conducta aprendida. Entonces, lo que se aprende se puede desaprender. Por eso nosotros estamos impactando a través de charlas de prevención en todo el país, desde la Procuraduría, para que la gente pueda saber qué es la violencia, a qué llamamos igualdad, qué es una pareja entre iguales, dónde denunciar, qué son los buenos tratos, y, y cómo podemos eh, tener relaciones sanas, fomentar relaciones sanas, porque ¿qué sería lo ideal? Que ninguna mujer sea maltratada, que ninguna niña sea abusada, que ninguna mujer sea asesinada. Eso sería lo ideal. Y eso se consigue, desde mi humilde punto de vista, solo a través de la educación. Ahora, el Ministerio Público no trabaja solo, les cuento. El Ministerio Público trabaja con el Ministerio de la Mujer en el tema de protección a las víctimas, trabaja también con el sistema de salud, trabaja con CONANI, con Policía Nacional, con Interior y Policía. Son muchos actores que intervienen en la ruta de atención, eh, que desde el Estado se le otorga a una víctima. Y se le Pero otorga porque es su derecho de ser protegida. Ana Andrea, pero fíjate,
todas las instituciones que usted acaba de mencionar, pero no mencionó el Ministerio de Educación. Educación no debería ser fundamental. Se me pasó, pero es verdad, O es sea, que verdad. sí hay avances con ellos, sí hay de alguna manera algún Hemos tipo de tenido, sí, intervención. sí, hemos tenido acciones en el pasado con ellos, porque es fundamental que el educación se empodere, se empodere de este tema. ¿Por qué? Porque el cambio se va a generar, como bien dices tú, desde las escuelas, desde el sistema educativo. ¿Por qué? Porque la violencia se está dando en la casa. La mayoría de actos de violencia se dan en el hogar, que es supuestamente el lugar más seguro, que en la vida real resulta el más inseguro para las mujeres y sus hijos. Así es. Entonces, evidentemente, la escuela, como bien tú dices, debe ser protagonista, eh, eh, institución protagonista en este combate de la violencia hacia las mujeres, pero también hay una cosa importante, los medios de comunicación también deben de jugar un papel protagónico en el combate y educación de la violencia, porque, y ustedes lo saben, y perdónenme que sea tan clara, eh, hay una violencia digital increíble. Sí es. Entonces, o sea, cómo la gente, cómo el bullying, la cosificación de la mujer, cómo nosotros vemos retratada la radiografía de lo que tienen las personas dentro, en su corazón y en su vida, a través de las redes sociales. Cómo estamos enfocando la noticia, que en vez de educar, estamos creando el efecto llamada. Y eso inclusive está científicamente comprobado por la Junta de Andalucía en un estudio que hizo Miguel Lorente Acosta, donde una noticia de un asesinato de una mujer dada de manera equivocada, informada de manera equivocada, generó que varias mujeres fueran asesinadas los días subsiguientes en la misma forma. O sea, ¿por qué usted tiene que enfocar una noticia diciendo, mostrando el cuerpo de la víctima ensangrentada, diciendo cómo fue que la asesinaron, como que el hombre asesino y la mente criminal necesita más ideas, pero cómo estamos haciendo un leak de la noticia, cómo queremos más view y cómo queremos que nos lean más, enfocando la noticia de manera equivocada. Pero el sector privado también tiene que hacerse protagonista de esta lucha. No solo la escuela, las universidades, el sector privado también. ¿Por qué? Porque es todo un país y todo un estado que tiene que abocarse a trabajar en contra de esto. Los hombres también tienen que hacerse parte de la solución de este problema. Miren, en Canadá, la mayoría de manifestaciones que se dan en estos días de activismo, que empiezan el 25 de noviembre y terminan el 10 de diciembre con el Día Internacional de los Derechos Humanos. En Canadá, las marchas en contra de la violencia la hacen los hombres. Entonces, el problema de la violencia no es un problema del Ministerio Público, ni es un tema de mujeres, es un tema de todas y Un tema todos. país. Hoy es un tema país. Entonces, a ver, hasta en la publicidad, el machismo está en todos lados, señor. El machismo es una cultura donde el hombre entiende, según expertos, que tiene un poder sobre la mujer en todos los espacios de su vida. A las mujeres no violentan en el metro, no violentan en la calle, no violentan en la publicidad, no violentan en el trabajo, porque no se imaginan ustedes el número de denuncias que reciben en todo el país el Ministerio Público que trabaja el tema de violencia de género, de mujeres que tienen que abandonar sus trabajos porque los jefes, perdón, los superiores o los empleadores las acosan. ¿Cómo vemos normalizada la violencia? Lo hemos visto lamentablemente como muy normal. Entonces tenemos que aprender que los malos tratos y los abusos no son normales.
ni de una parte ni de otra, aclaro, no son normales, es un delito. La violencia es un delito que lamentablemente es cara, porque la violencia cuesta para el Estado, le cuesta a las mujeres que la sufren y la padecen y a sus hijos, que son víctimas directas, y las consecuencias de la violencia, ni decir cómo impacta y lacera los abusos sexuales, las violaciones, las seducciones. Quiero que ustedes sepan que de todos los delitos que se denuncian en materia de violencia intrafamiliar, la mayoría de denuncias son por violencia psicológica y verbal en la pareja, en el ámbito doméstico. En tercer lugar, la violencia física, que es solo la que se nota. Pero en los delitos sexuales, como en esta parte, las seducciones y las agresiones sexuales, luego de del incesto y las violaciones, van en escala. Entonces, evidentemente, algo anda muy mal en nuestra sociedad, pero les repito, la solución es de todos. Un periodista me preguntó una vez, ¿qué usted va a hacer con todo esto que está pasando? Y yo le dije, ¿y usted qué va a hacer? Porque todos somos responsables de esto. ¿Cómo nosotros nos manejamos en la calle? ¿Cuál es nuestro discurso? Porque hasta el discurso revictimiza. Tenía que ser una mujer. ¿A ustedes no le han pasado que usted está en un tránsito y baja alguien el cristal y dice, tenía que ser una mujer? Claro, claro que sí. No, La no verdad violentan que hasta en las canciones, Claro hasta en las canciones, señores, no violentan. No, y por cosas tontas, ni siquiera porque tú estés haciendo algo mal como Incorrecto. conductora. A veces quieren que tú vayas más rápido que lo que debes ir o que te vayas en amarillo, entre otras cosas, y por eso te vociferan cosas terribles. Eso Sí, es así. inclusive, hemos tenido, señores, casos que en asuntos de tránsito le han dado sendas golpizas a las mujeres, quizás por una inobservancia en el tránsito. Entonces, yo le pregunto a ustedes, mejor dicho, y le pregunto a los que nos están oyendo, ¿dónde estamos seguras las mujeres ahora mismo en este país? ¿Dónde? Desde el Estado se están haciendo esfuerzos, desde el Estado están haciendo esfuerzos, pero miren, requiere el esfuerzo de todos, requiere el esfuerzo de todos. Yo veo mucha gente que dice, ¿y qué va a esperar? Pero quizás esa persona que en las redes sociales reclama es el principal violento en su casa, en su edificio, es el azote de todas las mujeres del edificio, es el azote de todas las mujeres en la calle. Entonces hay mucha incoherencia y mucho de todo, y perdónenme la sinceridad en este tema. Mientras hay mucha incoherencia y hay mucho de todo, y solo se culpa al Estado del problema de la violencia sigue creciendo. A las mujeres las siguen asesinando, no a los hombres, a las mujeres. Así a es. las niñas las siguen abusando, y eso es lo que duele, Entonces, hacerse consciente de que ¿qué yo estoy haciendo desde mi oficina, desde mi medio de comunicación, desde la escuela, desde la universidad, desde mi casa, desde mi entorno, para que esta cultura cambie? Hombres y mujeres, todos. Buen planteamiento, Ana Andrea. Buen planteamiento, y eso que quede para la reflexión. Y es un tema del cual podríamos estar hablando horas, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Pero en todo caso, no se diga más, está a su orden para en cualquier otro momento que sigamos enviando este tipo de mensajes que lleguen a la mente de toda la población, porque no se trata ni de hombres ni de mujeres, sino de toda una sociedad. Así es. Muchísimas gracias. Yo prometo ir de manera presencial, me comprometo públicamente y prontito para que sigamos hablando de estos temas que son necesarios hablarlo, no un noviembre, todo el año. Así es. Será bienvenida. Ha sido Ana Andrea Villacamacho, directora contra la violencia de género y delitos sexuales de la Procuraduría General de la República en No se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.